Compatriotas, atento a las palpitaciones de la vida nacional y a la obligación contraída solemnemente de mantener el orden legal y la armonía de la familia venezolana, os dirijo la palabra para hablaros de un asunto que suscita opiniones divergentes y contradictorias. Los venezolanos tienen la gran sorpresa. El presidente de la República está hablando. Pongan la radio. Para mi generación, oír a un presidente hablando por radio, una cosa impresionante. Deseo que mi palabra, respaldada por la sinceridad y la rectitud de mis intenciones. López desde el comienzo utiliza tanto la radio como la prensa como uno de sus elementos fundamentales para conseguir la consolidación en el poder. Con cuyos ideales y aspiraciones... Papá era un típico andino. Él era un campesino. Él le gustaba el interior, él le gustaban las montañas. Era un hombre muy hábil, un hombre de gran estrategia. Él era un hombre reflexivo, un hombre que no tenía violencia, un hombre sin pasiones. Yo no le vi pasiones nunca a López Contreras, sin odios. A finales del siglo XIX, en la cordillera tachirense, los campesinos recolectan el café, ese fruto que le da el aroma tan particular a sus montañas. Son numerosas las pequeñas fincas cafetaleras que generan riqueza para toda la nación. Pero en este ambiente de trabajo y laboriosidad se cuelan aires de conflicto. En Queniquea, el 5 de mayo de 1883, doña Catalina Contreras da a luz a un niño en momentos en que su esposo, el coronel Manuel María López, se refugia en Cúcuta como perseguido político y muere sin haber conocido a su hijo. La crianza del niño quedará en manos de un sacerdote, su tío Fernando María Contreras, quien se encargará de su cuidado y educación, privilegio que sabrá aprovechar el joven López a lo largo de su vida. Él contaba que él le tenía miedo a muchas cosas. Le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a los muertos. Entonces el padre Contreras le obligaba a ir a tocar las campanas, por ejemplo, cuando iba a haber un entierro, y le decía: anda, José Eleazar, y nunca le tengas miedo a los muertos, tenle miedo a los vivos. En las filas del páramo del Zumbador, los muchachos juegan a la guerra y los adolescentes, como Eleazar, esperan por un jefe. En 1898, Eleazar se gradúa de bachiller en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en La Grita. Allí comparte con muchos de sus compañeros su admiración por la figura de Cipriano Castro, guerrero y político, que ofrece vencer al gobierno para restaurar la causa liberal. Estas son sus montañas, el lugar de sus afectos y sus sueños. Pero es demasiado silencio para un muchacho de 16 años, criado en la casa de un cura, entre mujeres que se ponen viejas y un horizonte incierto. Eleazar no deja de mirar el mapa. Qué lejos está Caracas. Ahora el general Castro está a caballo y se dirige al mismo lugar a donde él quiere ir. Al empezar son apenas 60 hombres y un jefe. ¿Hay puesto para mí? Solo tiene 16 años, pero está bien que se quede. Después de todo, tiene montura propia. Luego de 5 meses de campaña, en septiembre de 1899, el general Castro vence al gobierno de Ignacio Andrade en la batalla de Tocuyito. Las tropas andinas entran triunfantes bajo la mirada atónita de los caraqueños. López Contreras llega a la capital como herido de guerra. Uno de sus brazos fue abaleado. Algo interesante es que él no tenía pulso en el brazo izquierdo. Y cada vez que yo le iba a tomar la atención en ese lado, me decía: acuérdese que ese es el brazo del tiro. Recuperado de su herida, López Contreras vuelve a las filas del ejército, pero solo por poco tiempo. Primero como edecán del presidente Castro
y luego como ayudante del general Diego Bautista Ferrer en la campaña contra la Revolución Libertadora del general Matos. Con los primeros años del siglo XX, el general Gómez va ganando cada vez más presencia en el ánimo de todos, mientras que el general Castro perdía el apoyo de las tropas y su liderazgo político. Castro, enfermo, se embarca rumbo a Europa y su compadre, Juan Vicente, es aclamado como el rehabilitador, el padre de una nueva era. López sabe que Juan Vicente lo cree castrista y que por eso lo mantendrá desempeñando diferentes cargos civiles en el interior del país. Es pasar agachado, como dice la gente. López demuestra que puede esperar con paciencia y pensar con cordura. Esta etapa de la vida de López es muy importante para él porque significó su formación de venezolano conocedor del mundo real nuestro. Un hombre que ha vivido en diferentes partes del país, que ha visto la realidad dura, que ha visto lo que significa el calor, las dificultades de comunicaciones, el polvo, los enfermos, los sanos, la gente cómo actúa, la gente cómo siembra, la gente cómo se porta, cómo se mueve. Eso no se puede aprender sino viéndolo. Papá se casó muy joven, se pasó muy joven estando en Puerto Cabello y tuvo 6 hijos, uno tras otro. Después de muchísimos años de estar casado, terminó ese matrimonio y luego tuvo un segundo matrimonio que duró muy poco, del cual no nacieron hijos. Desde 1914, López Contreras es devuelto a las filas del ejército. Ha comenzado a recuperar la confianza de su superior. Él sabe que los ascensos en su carrera significan mando, y el mando en Venezuela conduce al poder. López participa activamente en la organización y modernización del Ejército Nacional. Finalmente, el año 19, es designado para la dirección de guerra del Ministerio de Guerra y Marina. Ser director de guerra significaba comandar directamente, mandar directamente toda la estructura militar del país, bajo la dependencia del comandante en jefe, que era el general Juan Vicente Gómez. Indicaba una gran confianza de Gómez en él y una capacidad de mando sobre todo el país en su parte militar. En 1921 se le encomienda un viaje a los Estados Unidos y a Europa. Esta visita, con la misión de comprar armas y pertrechos de guerra para el ejército venezolano, le permite conocer nuevas realidades políticas y sociales. En 1923 es ascendido a general y se le confía el mando de la guarnición de Caracas. 2 años más tarde representa a la nación venezolana en el Perú durante la celebración del centenario de la batalla de Ayacucho. En esos años, la distancia entre López y su jefe se va haciendo cada día más corta. López es leal, no se mete en política, ni pregunta demasiado por la salud del presidente, que por cierto no ha sido muy buena últimamente. Le gusta presentarse como un militar institucionalista y evita definirse por alguno de los clanes gomecistas que se preparan para una eventual sucesión de El Benemérito. En febrero de 1928, por primera vez en más de 20 años, la acción política se propagó a las calles. Son los estudiantes que aprovechan la celebración del carnaval y la coronación de su reina para introducir tópicos prohibidos. Y el nombre de esa novia se me parece a ti. Se llama Libertad. Pero la reacción contra el gobierno gomecista trasciende a los cuarteles. El 6 de abril, López se entera de que hay una conspiración en marcha. El cuartel San Carlos va a ser atacado por grupos de estudiantes y militares. En su carácter de jefe de la guarnición de Caracas, López Contreras se presenta y domina la insurrección después de un breve enfrentamiento. Son momentos de graves decisiones personales. Su hijo, Eleazar López Volkmark, cadete de la escuela militar, está preso, como muchos otros, por haber participado en la revuelta. El parte de López Contreras
al presidente Gómez están detenidos. Aquí está mi hijo, está en la rotunda. Y tengo entendido que nunca habló sobre su hijo con el presidente Gómez. Todos los ojos están fijos en él. ¿Qué vale más? ¿La devoción al hijo o la lealtad al jefe? Transcurren meses difíciles para López. Definitivamente, su hijo permanecerá en prisión. En 1929, López Contreras es nombrado comandante de la guarnición del Táchira. Él acude al cumplimiento del deber sin saber si el jefe lo destierra o lo protege. Alejado de la capital, dedica una buena parte de su tiempo a investigar y escribir sobre historia militar. De nuevo Gómez lo llama, ahora para organizar la parada militar en conmemoración del centenario de la muerte del Libertador. Así, vuelve al centro del poder y se acerca nuevamente a su jefe. Durante los últimos años del gomecismo, López Contreras conoce a la señorita María Teresa Núñez, con quien se casa a los 51 años de edad. De este tercer matrimonio nacerán 2 hijas. En ese tiempo se vive una tensa calma frente a la incógnita: ¿quién será el heredero del poder? En 1931, Gómez modifica la Constitución y nombra un nuevo gabinete, en el cual figura el general López Contreras como ministro de Guerra y Marina. La reforma constitucional indica que a la falta absoluta del presidente, el suplente será un ministro designado por los otros ministros. Gómez no dice quién va a ser su sucesor, pero lo está mirando. El general Gómez en algún momento debió persuadirse de que su régimen no era sostenible sin él, y que empeñarse en que hubiera un gomecismo sin Gómez era un disparate. Y se dedicó a preparar la transición. ¿Y para eso qué hizo? En lugar de buscar en las montoneras, en el viejo ejército tradicional del país, él buscó a uno de los pocos militares que tenían un gran prestigio intelectual como historiador y como hombre de pensamiento y como hombre honesto y culto en Venezuela, que era Eleazar López Contreras, y lo puso de jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales 5 años, contra la resistencia muy grande de todo el viejo gomecismo raigal, por lo cual de una vez señalaba quién era su sucesor. Gómez prepara la transición poniendo a López Contreras como ministro porque su verdadero sucesor era el ejército, y López es el mejor representante de ese ejército. Por eso, a la hora en que Gómez se enferma y le da un colapso el día 15 de diciembre, que los ministros vienen de Maracay a Caracas para reunirse y designar de una vez, sin fecha, las personas que iba a ser presidente, encargado, designan a López. El 17 de diciembre de 1935 se anuncia el fallecimiento del general Juan Vicente Gómez. Eleazar López Contreras asume de inmediato la presidencia provisional para finalizar el período gomecista que culmina en abril de 1936. El nuevo mandatario encabeza los actos fúnebres. Fue un padre para mí, dice, y lo despide con un beso en la frente. Durante el sepelio se siente el clima de tensión entre López Contreras y algunos integrantes de la familia Gómez que esperaban una sucesión dinástica. Atento a las palpitaciones. A pocos minutos de la muerte de Juan Vicente Gómez, el general López Contreras se dirige al país a través de la radio y ratifica que su gobierno mantendrá el orden respaldado por el ejército venezolano. El Manganzón llamaron a Guzmán Blanco, el Cabito a Castro, a Gómez el Bagre y ahora a López el Ronquito. Y efectivamente, una voz muy grave, muy ronca, le está diciendo al país que él es el jefe de la nación y jefe de las Fuerzas Armadas.
que él garantiza las libertades y el respeto y que pide calma y cordura. Pero la situación de los primeros días de su gobierno es de incertidumbre para todos los sectores. Se producen manifestaciones en Caracas y en ciudades del interior. Se libera a los presos políticos y se permite el regreso de los exiliados. En medio de la turbulencia, el presidente recibe constantemente a grupos de civiles que le comunican su apoyo o le solicitan acciones inmediatas. Se crean organizaciones políticas que nada tienen que ver con los viejos partidos de linaje caudillista. Personeros del gomecismo y familiares de Gómez parten rumbo al exilio. Sus propiedades son saqueadas y el gobierno se abstiene de reprimir esta acción. Por un lado, un país mayoritario, asombrado con las libertades, con estos jóvenes que llegaban, con estos discursos. El país no está acostumbrado a eso. Y por otro lado, una nueva generación de políticos que decían, cambien, ya, todo. Disuelva el Congreso, haga esto, ya. Ese hombre tenía que moverse con esta amenaza a la derecha, con esta amenaza a la izquierda y con estos reclamos enfrente de él. Lo que necesitaba López Contreras era consolidarse en el poder. Para ello tenía que establecer claramente las diferencias entre los dos bandos que estaban en oposición, que era el gomecismo del cual él venía. Él tenía que destacarse, disociarse, separarse del gomecismo, y tenía también que hacer la diferencia con la izquierda bajo el título de comunista. Hay una anécdota que se ha contado mucho de López, que lo visita la gente de la izquierda para protestar por algo y le dice usted tiene razón. Lo visita la gente de la derecha para protestar por lo contrario y le dice usted tiene razón. Y su esposa le reclamó después, oyendo las dos conversaciones, ¿y por qué tú dices a uno que tiene razón y a otro que tiene razón también? ¿Qué es eso? Y dice, tú también tienes razón. Era Samarro, claro que era. La izquierda acrecienta sus demandas y el gobierno recurre a la suspensión de garantías y a la censura de prensa. La vida política del momento parece estar señalada por la inexperiencia y la confusión. En la mañana del 14 de febrero, numerosas personas se dan cita en la Plaza Bolívar para protestar contra las medidas represivas. Se oyen disparos que provienen de la gobernación. El saldo es de 6 muertos y decenas de heridos. Esa misma tarde, la Federación de Estudiantes de Venezuela organiza una manifestación cívica que sale desde la universidad, encabezada por el rector Francisco Antonio Rísquez. Representaciones de todos los sectores marchan en Caracas. La ciudad nunca había visto tanta gente en la calle, más de 30.000 personas. A la llegada de la multitud a Miraflores, López Contreras recibe a los líderes de la manifestación, a quienes asegura cambios. Ese día se oye a López decir, hoy sí me han hecho doler la cabeza. Calma y cordura está pidiendo el nuevo presidente. Aguantar la dictadura, responde el hombre de la calle. Pero la frase iba a significar más que una consigna momentánea. Era la síntesis de una nueva manera de gobernar. A vista de pájaro, como dos anillos que quisieran simular los trágicos grillos que otrora sirvieran de castigo a los presos de Venezuela, aparece en el corazón de Caracas la Rotunda, el tétrico edificio que sembró destrucción y muerte en épocas pasadas, hasta que en enero del presente año fue decretada su demolición. Frente a los sucesos del 14 de febrero, López Contreras y su gabinete anuncian el programa de gobierno, llamado Programa de Febrero, con el cual se responde inicialmente a las urgentes demandas sociales de la Venezuela del momento. López le dice al país, nosotros los venezolanos estamos enfermos, somos palúdicos, somos tuberculosos, somos leprosos. Los niños están muriendo de gastroenteritis. Tenemos que educar al país que es de analfabetos. Por primera vez se anuncia un plan de acción
El próximo paso de López Contreras es asegurar su elección presidencial a través del Congreso para el nuevo período. Ante la oposición de la izquierda, que ataca la existencia del Congreso gomecista, López argumenta la necesidad de preservar el hilo constitucional. Finalmente, el 19 de abril de 1936, es electo presidente de la República. Después de prestar el juramento de ley, el ciudadano presidente se dirige al Palacio de Miraflores en medio de la sincera manifestación del pueblo. Para la oposición de izquierda, que fuera un Congreso gomecista el que eligiera al sucesor de Gómez, era, bueno, prácticamente lo contrario a la posibilidad de cualquier apertura. Por eso la primera reacción de la izquierda es tratar de eliminar al Congreso. O sea que la izquierda no está tanto contra López como persona, sino contra el mecanismo de que sea el Congreso gomecista el que elija al sucesor. Pero a pesar del mantenimiento del Congreso, López incorpora a su gabinete a intelectuales y a destacados profesionales, venidos de diversos horizontes políticos y generacionales, a muchos de los cuales no les une amistad previa. Yo estaba, por ejemplo, en el gabinete y yo tenía 33 años, y junto a mí estaban hombres que podían ser no mis padres, sino mis abuelos. López Contreras oía mucho, era muy respetuoso de la opinión ajena, y le daba a sus ministros una gran amplitud, porque había un sentimiento de responsabilidad frente al país. Por su parte, el cuerpo legislativo, presionado por las fuerzas populares, adopta medidas históricas. Tuvo que tomar medidas muy difíciles. Por ejemplo, el Congreso del año 1936, al reformar la Constitución, estableció la confiscación de todos los bienes de la herencia del general Juan Vicente Gómez, que fue una medida de las más trascendentales que en esa materia se han dado en el país. El 4 de junio se realiza una gigantesca manifestación contra la Ley de Orden Público, conocida como Ley Lara. Días más tarde, una huelga general fracasa. Sin embargo, el tenso clima se prolonga por todo el año 36. La izquierda parece querer emular a los frentes populares que se generan en Europa, en donde en julio de ese año estalla la Guerra Civil Española, conflicto que será seguido con interés y atención en nuestro país. Pero noticias menos trágicas sorprenden también a los venezolanos de la época. Aquí tenemos a Miss Caracas, quien ha conquistado para Venezuela el título de Miss Atlántida en el reciente concurso internacional de belleza celebrado en la ciudad de San José de Costa Rica, al cual concurrieron representantes de los países de Centroamérica y del Caribe. El convulsionado año 36 cierra con una huelga petrolera que se inicia en diciembre y que finaliza 37 días más tarde por decreto del Ejecutivo Nacional. En febrero de 1937 son revocadas las autorizaciones para el funcionamiento legal de los principales partidos de oposición. Las agrupaciones políticas quedan destinadas a la clandestinidad, limitando así la apertura democrática. Estas medidas le restan a López la simpatía de sectores que inicialmente apoyaban a su régimen, al cual algunos opositores llamarán luego el quinquenio socarrón. El presidente López Contreras evidentemente logró un impulso grande en lo que pudiéramos llamar la apertura de la democracia, pero también hay que decir que durante esos años no se completó el crecimiento democrático. Un desarrollo más completo de la democracia en ese periodo necesitaba la legalización de los partidos de oposición, o sea, él admitió una oposición, pero controlada a través de la ilegalidad. Finalmente, López Contreras usará el inciso 6 del artículo 32 de la Constitución, que prohíbe las actividades comunistas, para decretar así la expulsión de los principales dirigentes de las diversas tendencias de izquierda que hacen oposición. 26 militantes políticos salen del país en marzo de 1937, pero uno de los líderes, Rómulo Betancourt, permanece oculto en Caracas hasta octubre del año 39. En un toque de picaresca política,
Betancourt despachaba en secreto sus artículos al diario Ahora, mientras un mensajero del presidente llevaba los editoriales escritos por López Contreras al diario Crítica. ¿No se tropezarían alguna vez estos emisarios en una Caracas tan pequeña? Yo diría que ese periodo del 37 al 41 ha sido el más fecundo en este siglo en la discusión política, estrictamente hablando, porque tanto la izquierda, representada fundamentalmente por el PDN, pero también la izquierda comunista y la derecha, se ven obligados a discutir las cosas, no únicamente a imponerlas desde un gobierno o desde una oposición. A partir de 1937, el gobierno lopecista podrá ser más efectivo en cuanto a realizaciones. Comienza a desarrollar los objetivos establecidos en el programa de febrero. Este programa se complementa en 1938 con la presentación ante el Congreso de un plan político-administrativo llamado Plan Trienal. Este ofrece una explicación detallada de las obras que realizará el Ejecutivo durante el resto de su mandato. Los nuevos muelles de Puerto Cabello. Este, sin duda alguna, es el trabajo de mayor importancia del Ministerio de Obras Públicas. El Plan de Obras Públicas, que permite emplear a un gran contingente de trabajadores, busca satisfacer la demanda de infraestructura que visiblemente el país requiere. Puentes, donde quiera hacen falta puentes. Amparados por la recién promulgada Ley del Trabajo, los obreros reciben por primera vez los derechos de preaviso, cesantía, antigüedad y reparto de utilidades. El nuevo Ministerio del Trabajo y Comunicaciones supervisa el cumplimiento de esta ley. Los obreros de los muelles de La Guaira, todos estrenando nuevos uniformes, festejan la celebración del primer aniversario de que el puerto pasó a ser propiedad de la nación. Hace pocos días arribaron a Venezuela 25 familias de inmigrantes. Son familias de agricultores, procedentes de las Islas Canarias. Gente fuerte, trabajadora, económica y de buenas costumbres. Es este el primer paso que da el gobierno en el sentido de poner en práctica la parte del programa que se refiere a inmigración y colonización para poblar sus territorios desiertos e incorporarlos a la vida nacional. Diversificar su agricultura, desarrollar nuevas industrias y perfeccionar las ya existentes en el país, y lo que es más todavía, contribuir así al mejoramiento de su raza y de su cultura, lo que traerá como consecuencia un extraordinario desarrollo económico y social. Aunque el petróleo es ya la fuente principal de divisas, el país es mayoritariamente rural. El gobierno da apoyo firme a la agricultura y la ganadería. Pero el problema es evidente. Venezuela tiene una moneda fuerte y es un país lleno de latifundios, variables que develan a un sector agrícola poco competitivo. Con la introducción de métodos científicos, se intenta responder al permanente desafío que ha sido la modernización del campo venezolano. La anquilostomiasis, la sífilis, el paludismo, la tripanosomiasis, la tuberculosis, son algunos de los flagelos de la época que se combaten con planes nunca antes vistos en el país. Es el inicio de una política de higiene pública que se planifica desde un nuevo ministerio, el de Sanidad y Asistencia Social. Otra naciente institución, el Consejo Venezolano del Niño, apoya estos planes sanitarios, dando especial énfasis a la protección materno-infantil. Halagadores resultados han sido obtenidos por el Ministerio de Obras Públicas con el funcionamiento de sus escuelas para obreros. Es día de exámenes, día de sustos y emociones para los alumnos. La Junta Examinadora,
como puede verse, no inspira temor, al contrario. Ya empezaron los dolores de cabeza. El pensador de Rodin en persona, como que no sirve el lápiz. No te están viendo. Ayúdate con los dedos. El alumno de más edad recibe un primer premio en aplicación. Venezuela, con el comienzo del gobierno de López Contreras, se encuentra en las mejores condiciones para convertirse en un Estado interventor. Está influenciado por las ideas del New Deal de los Estados Unidos, que para poder salir de la depresión y para poder reformar el capitalismo interno, hace de un Estado más o menos árbitro de la situación, un Estado interventor, sobre todo en las áreas sociales, a través del gasto social y garantía del trabajo de las personas. Cuando el Estado evoluciona sobre unas bases ya sólidas que López le ha preparado. El Estado tiene la legislación del trabajo, el Estado tiene la Guardia Nacional, el Estado tiene el Banco Central, el Estado tiene el Ministerio de Agricultura y Cría, tiene el Ministerio de Sanidad. Es decir, él crea todas las bases necesarias para que el Estado moderno venezolano pueda empezar a funcionar. Hay que mencionar, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela, cuya existencia le va a dar al gobierno la posibilidad de manejar la política económica. O sea, hasta ese momento los bancos trabajaban cada uno por su cuenta, emitían moneda por su cuenta. De que se genere un banco central pone en las manos del gobierno la posibilidad de manejar la política monetaria. El presidente recorre el país en un esfuerzo por ofrecer confianza y optimismo a la población. La figura del mandatario ahora viste de civil. El año 36 se quitó el uniforme, se vistió de civil y al mismo tiempo quitó la gran caravana que acompañaba al presidente Gómez cuando se deslizaba por las calles de Caracas o de Maracay. Por eso la gente acuñó una frase, lo llamaban el sequito porque era muy delgado. Lo llamaban también el ronquito porque tenía la voz un poco ronca. Pero le aplicaron esta frase, el sequito se quitó el séquito. Entrada del presidente a San Felipe. El general López Contreras sabe que para demostrar al pueblo su confianza hay que rozarse con él. Pasa frente a esta plaza aclamado por millares de ciudadanos. Al presidente le interesa todo y todo lo examina. Hacia Barquisimeto. Juan Bimba se entusiasma al ver de cerca al presidente más democrático que ha tenido Venezuela. El general López Contreras oye las peticiones de los leprosos y prodiga a sus abatidos espíritus palabras de aliento. En estos momentos no hace falta el motor del auto presidencial. El pueblo entusiasmado lo suple, impulsando al vehículo. En esta pantalla se ha visto categórica, clara, definitivamente, cuál es el verdadero sentimiento del pueblo para con el señor general Eleazar López Contreras, presidente constitucional de los Estados Unidos de Venezuela. La visión final resulta grandiosa, esa selva de torres que emerge del lago allá en el fondo, y el muelle estupendamente repletos de obreros que aplauden, victorean y dicen su adiós al presidente, sugieren lo que debe ser el futuro de la República, bajo la dirección de un gobierno democrático y en un marco de prosperidad y de grandeza. Sin duda, la propaganda oficial tiene ya su tono particular, mas el país baila a su propio ritmo. Nuevos hábitos y modas se mezclan con los ya tradicionales. Mira pirulín, pirulín, mira cómo besa pirulín.
Mira pirulín, pirulín, mira cómo vende pirulín, cuando yo paso por aquí, y el barrio entero sale a ver, como pregono sin querer, y la negrita del solar, y las blanquitas del pilar, se vuelven locas cuando yo pregono así como no hay dos, pirulín, pirulín, pirulín. Porque azuquita tengo yo, y canelita Dios me dio, y si tú lo quieres saber, un pirulí debes comer. Lo vi cuando son las 12, cuando son las madrugadas, la gente quiere saborear el pirulí que vendo yo. Pirulí, pirulí, pirulí. Mira pirulí, pirulí, mira cómo vendo el pirulí. Mira pirulín, pirulín, mira cómo vende el pirulín, y las negritas del solar, y las blanquitas del pilar, se vuelven locas cuando yo pregono así como no hay dos, pirulín, pirulín, pirulín. En su última gira, López Contreras llega hasta el Puente Internacional de San Antonio del Táchira. Allí se reúne con el presidente de Colombia, Eduardo Santos, para llevar a cabo la firma del tratado limítrofe entre ambas naciones. El tratado dio lugar a enconadas polémicas hasta que fue ratificado en julio de 1941 por el Congreso Nacional. Lamento que haya habido precipitación en el general López Contreras y en el doctor Gil Borges, su canciller, en la firma del Tratado de Límites del 5 de abril de 1941, y precipitación en el gobierno del general Medina de ratificarlo y canjearlo cuando habíamos planteado un debate histórico en el seno de las cámaras legislativas. Hubo allí una serie de circunstancias pues que indudablemente, vistas a la distancia, disminuyeron las posibilidades de Venezuela de plantearle a Colombia algunas rectificaciones en la política bilateral que se había venido siguiendo, pero indudablemente que lo hizo con el deseo pues de lograr una paz definitiva entre los dos países hermanos. Lo que yo admiro y valoro mucho en López es la valentía histórica de decir: yo firmé ese tratado y asumo su responsabilidad. Ya está por finalizar el periodo, y durante este tiempo, López Contreras ha logrado imprimir a su calendario de trabajo un toque de originalidad, creando así un modelo de agenda presidencial. Inauguraciones de diversa índole, actos del sector público y del privado, recepciones diplomáticas, sucesos culturales, así como eventos de carácter militar, son recurrentes en la nueva agenda. El 24 de julio, fecha de nacimiento del Libertador, ha sido decretado sorpresivamente como Día del Obrero. A la Plaza Bolívar y al Panteón acude el presidente, quien encabeza la conmemoración. En estos actos se evidencia la ideología bolivariana con la cual López Contreras ha querido identificar a su régimen, posición que no dejó de generarle críticas a lo largo de su período. En su casa, La Quebradita, tendrá tiempo para festejar los cumpleaños de sus hijas, y en Queniquea, su casa de campo en Los Teques, compartirá con amigos y familiares algunos momentos de descanso. La reforma constitucional del año 36 había reducido el periodo gubernamental de 7 a 5 años. López, que había sido electo antes de la reforma, decide aplicar este precepto constitucional y reduce su mandato 2 años. De esta forma, para 1941, se preparan las elecciones presidenciales a través del Congreso de la República.
A pesar de que López Contreras manejó la posibilidad de que lo sucediera un civil, él asegura que los grupos de presión que se mantienen cercanos al poder exigen dos condiciones para el candidato oficial. Debe ser andino y militar. El general Isaías Medina Angarita, ministro de Guerra y Marina y hombre de confianza del presidente, parece asegurar la continuidad del orden establecido. Rómulo Gallegos, el candidato de la oposición, es una figura intelectual de gran prestigio. Fue ministro de López en el 36 y ahora encarna las esperanzas de una izquierda que apuesta al futuro. Por el general Isaías Medina A. Por el general Isaías Medina A. Por el general Medina Angarita. Con 120 votos, el general Isaías Medina es electo por el Congreso Nacional como nuevo presidente. En mayo de ese mismo año, López Contreras es honrado con la más alta designación militar, general en jefe, el único de ese rango en este siglo. Durante el gobierno de Medina se acentúa notablemente la apertura democrática. Los partidos alcanzan su legalización e incluso se producen alianzas entre el Partido Democrático Venezolano, plataforma política del medinismo, y el Partido Comunista. López, que está ubicado en el ángulo opuesto de la historia, se siente cada vez más alejado de Isaías Medina. Para el final del período medinista, el voto popular y directo no es todavía una realidad. Por ello, el Congreso Nacional será responsable de elegir el nuevo presidente para el período 46-51. Una circunstancia inesperada inhabilita al candidato de consenso, Diógenes Escalante, para llegar a la ronda final. Así, el potencial acuerdo entre Acción Democrática y el medinismo se desvanece. López Contreras aparece entonces como candidato de la derecha a la presidencia, con apoyo de las cívicas bolivarianas, y hace caso omiso a la candidatura de Ángel Biagini, a quien apoya ahora el gobierno medinista. Esta coyuntura torna crítico el cuadro político del momento. Él no pudo, quizás hasta contra sus propios principios, no pudo desechar esa promoción de candidatura, porque fue un gran grupo de sus amigos, ¿no?, que formaban el sistema que él creó en 1936. En López había un deseo que se presenta humanamente en quien ha ejercido un cargo y no se siente satisfecho de lo que ha hecho, que es buscar alguna forma de terminarlo. Yo fui a hablar con él y le dije, esta situación es grave, general. Usted tiene que ponerse de acuerdo con el general Medina. Pónganse de acuerdo para encontrar un hombre que sea mutuamente aceptable para ustedes y para candidatearlo a la presidencia de la República. Él me oyó con mucha sorpresa y me dijo, muchas gracias, Arturo, eso es importante. Desgraciadamente ya las cosas han andado mucho y es muy difícil. Las aspiraciones de volver al poder del general López Contreras no se harán efectivas. El golpe del 18 de octubre de 1945, encabezado por jóvenes militares y dirigentes de Acción Democrática, corta en dos el proceso constitucional y de apertura democrática que se había robustecido entre 1936 y 1945. A López y Medina les corresponde ahora tomar ese camino de ida y vuelta que es el exilio político en Venezuela. Desde el exterior, López Contreras replica con claridad y contundencia al juicio por peculado que se esgrime contra su persona. Considera, con razones, que se trata de una arbitrariedad y una afrenta. Sí le dolió muchísimo algo, que fue el juicio de peculado. Él sabía que los políticos pueden estar presos, pueden ser exiliados, eso lo consideraba el normal. Él era muy tolerante, las personas podían pensar de una forma completamente diferente a él. Pero él lo marcó muchísimo que lo hubieran acusado de ladrón. Él decía, yo no me quejo de lo que el caballero de Tancur me hizo. ¿De qué general?
No, esto de la expulsión, de los juicios, de la cárcel, de haberme mandado a mí en un día a Miraflores, porque completó mi figura de político. Yo había sido todo, pero yo no había sido preso. Yo no había sido expulsado. A mí no me habían enjuiciado. Y político que en Venezuela no está preso, no está expulsado, no lo enjuician, no es político. Será empleo público. La conspiración de venezolanos exiliados en el exterior contra la Junta Revolucionaria de Gobierno urde proyectos inacabados que se desenvuelven a prudente distancia de Caracas. En 1946, estando ya el general López en el exilio, yo para ese entonces estaba en el liceo, y recuerdo perfecto, López parecía que estaba metido en conspiraciones. Cada 2 o 3 semanas se empezaba el cuchicheo de decir: compren comida, que el general viene por Colombia, que el general desembarca, que el general está alzado. Rómulo Gallegos es electo presidente por votación universal, directa y secreta en diciembre de 1947. Pero su presidencia será fugaz. Los sueños de una democracia estable y unas instituciones fuertes y perdurables obtienen un despertar abrupto. El 24 de noviembre de 1948, un golpe comandado ahora solo por militares derroca al gobierno constitucional. Es la ilegalidad y la fuerza lo que parece asentarse definitivamente, y lo hará por espacio de un decenio. López Contreras regresa a Caracas en 1950 y le son devueltos los bienes que con saña le habían confiscado en 1946 durante su exilio. Luego de su regreso, López no participa directamente en política. Vivirá como un ciudadano común y se mantendrá en la reserva de su familia. Su refugio, las charlas con sus amigos, la lectura y la escritura de temas históricos y militares. En otra brusca sacudida de la historia, las esperanzas retornan como nuevas y el pueblo sale a recibirlas en las calles. Caracas en 1961. Despertar de una nueva era democrática. Por mandato de la nueva Constitución, los expresidentes don Rómulo Gallegos y el general Eleazar López Contreras son nombrados senadores vitalicios. Esta designación corresponde solo a los expresidentes electos por voto universal, pero con López Contreras se hace una excepción que reconoce su integridad política. Es la hora de los reconocimientos y los homenajes. La generación que lo combatió duramente y que ahora lideriza el país, se acerca a él con la visión comprensiva que solo el transcurrir del tiempo otorga. La réplica de la espada del Libertador, donada al general López Contreras por el presidente de la República, Rómulo Betancourt, es una mano tendida a través de casi 30 años de aprendizaje político. Al aceptar estos homenajes de sus antiguos adversarios, López Contreras da una nueva lección política, pues con ello contribuye a reafirmar al naciente sistema democrático. Pero ya no es tiempo de oportunidades para un hombre cargado de historia. Allá afuera todo es nuevo, y acaso algo más estridente de lo que hubiera querido para él. Un día me miró y me dijo: "Yo ya cumplí. ¿No le parece que estoy de sobra aquí? Dios como que se olvidó de mí". Había salido para Caracas a caballo hace más de 70 años en plena adolescencia. Traía una herida de guerra, un duro aprendizaje sobre el propio país y por delante una trocha difícil de vencer,
empinada como la de sus montañas. Cuando le correspondió llegar aquí, el pueblo decía todavía el que manda para señalar al presidente. Pero ¿quién era en realidad el nuevo ocupante de la silla? ¿Era un general que otra vez representaba la tradición militar autoritaria? ¿O era el poder mismo vestido de civil por primera vez en mucho tiempo? Venezuela, cuando termina su periodo el general López Contreras, era un país distinto al que le había recibido. Era un país con un rumbo democrático. Era un país con una inmensa mayoría de gente que pensaba en cómo afianzar, ampliar y hacer más efectiva y útil la democracia venezolana. Eso no lo puede hacer sino un hombre con una gran capacidad política, una gran capacidad de maniobra, una gran inteligencia y una gran perspicacia en saber hacia dónde va. López consigue convertir la política de fuerza en una política de diálogo, lo cual implica una cierta tolerancia y una cierta capacidad de entrar en contacto con todos los sectores sociales. Pero indudablemente pues que la figura de López Contreras fue la que abrió los cauces para que el país comenzara a vivir una vida nueva, una vida diferente. Es decir, le abrió las puertas a nuevo tiempo. Con este uniforme lo despidió el pueblo en las calles, pero su memoria verdadera es un arquetipo de civilidad, de respeto a las instituciones, de la cordura y la prudencia. Gobernó en un tiempo convulsionado de ensayo y aprendizaje. No satisfizo a los extremos, pero para muchos representó la tolerancia, el equilibrio, así como la firmeza y la fidelidad a sus ideas. Se definió como un hombre de evolución y no de revolución. Supo esperar para obtener el logro justo de sus ambiciones. Y su adiós se colmó con el afecto y respeto de todo un pueblo. Es Eleazar López Contreras, el hombre de la transición.